Vamos a continuar con nuestra serie sobre la ansiedad y la soberanía de Dios. Gracias al Señor que nos va dando su palabra, nos va haciendo recordar que Él está al control de todas las cosas, que aún en medio de las adversidades, dificultades, el Señor está inamovible. Él es la roca fuerte, Él es aquel que no hay sombra de variación. Nosotros sí, variamos, somos movibles, caemos, pero nuestro Dios no. Isaías capítulo 41, pero me gustaría poder estar leyendo algunos versículos, solamente para una introducción, y voy a estar hasta el versículo 10 solamente, pero vamos a arrancar del versículo 1 para ir viendo todo el contexto de Isaías. Ya el hermano Hugo explicó un poco lo que estaba pasando cuando el profeta Isaías profetiza, pero a partir de ahora empiezan en estos versículos como una serie de consolaciones, de ayuda al pueblo, porque van a venir momentos difíciles, ellos están comenzando a pasar momentos difíciles, pero ahora en el capítulo 41 nos dice así: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron y se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y este es el versículo que vamos a parar. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por poder estar frente a tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por tener tu palabra y te damos tantas gracias por poder meditar en tu palabra. Sabes, Señor, lo débil que somos, sabes todo lo que tiene nuestro corazón al día de hoy. No hay nada oculto que pueda estar delante de tu presencia. Tu palabra dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te rogamos que nos ayudes en esta mañana. Asístenos con tu Santo Espíritu. Abre los corazones, abre las mentes, Señor, para que tu palabra transforme las vidas, Señor. Gracias porque invocamos tu poder por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es poder, poder para salvación, poder para todo aquel que cree. Y Señor, gracias, Padre, porque podemos hacerlo juntos como iglesia. Gracias por este día también, como cada domingo tan especial que lo podemos hacer y podemos estar delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vivimos en una generación que quiere tener todo bajo control. Todo bajo control. ¿Quién no le gusta tener todo bajo control? Hasta han creado un televisor que le puso control remoto, ¿no? Para que nosotros más cerca tengamos el control. Siempre queremos tener todo bajo control. Planificamos nuestros días, aseguramos nuestros bienes, organizamos nuestro futuro. De acá a fin de año voy a hacer esto, tal día me voy a pedir las vacaciones, tal día voy a hacer esto. Nos preparamos eventualmente por si llega a ocurrir algo, o si hay algo, ahorramos dinero, nos preparamos para tal cosa. Y entonces siempre estamos tratando de adelantarnos a la situación. Después de la gran inundación que tuvimos,
yo ahora veo y paso por algunas casas y veo que hay muchas casas que han hecho con puertas. Han soldado como a los costados unas guías para poner chapa, porque dice, una vez me pasó, 2 veces no. Y entonces están siendo previsores a algo que puede llegar a ocurrir. Y es que nosotros somos así. Y entonces siempre estamos tratando de anticiparnos a cualquier eventualidad. Y sin embargo, cuando más intentamos controlar la vida, más descubrimos que existen innumerables ocasiones en las cuales, que por más que estemos preparados, nos van a venir. O a veces, justo para eso que me está pasando, no estoy preparado. Y eso generalmente pasa. Una enfermedad podría llegar a ser algo, una falta de trabajo, o el trabajo puede perderse de un momento a otro. Los hijos toman decisiones que no podemos controlar. La economía cambia constantemente, el rumbo de la sociedad, siempre uno está pendiente de eso, ¿no? A ver qué es lo que pasa cuando van cambiando los gobiernos y eso trae ansiedad y eso trae desánimo. Una llamada inesperada que por ahí estaba todo bien en la mañana, hasta que me llamaron, me dieron esa noticia y mi mañana cambió y mi día cambió. Y bueno, eso es lo que nos toca atravesar. Y la ansiedad nace precisamente allí, cuando descubrimos que somos incapaces de controlar aquello que nos preocupa. Ahí es donde nace la ansiedad. Somos incapaces de controlar aquello que lo que no quería que venga, viene y ahora no sé cómo afrontarlo. Y ahí es donde se empieza a desbalancear todo, me empiezo a desequilibrar. Pero la Escritura nos enseña que el problema más profundo no son las circunstancias. El verdadero problema que nosotros tenemos que prestar atención es perder el foco de saber quién es el que gobierna las circunstancias. ¿Quién es el que gobierna todas las circunstancias de esta vida? ¿Quién es el que ordena todas las cosas y que tiene todo bajo su control? ¿Quién es el que tiene todo el poder y el señorío? Como ahí el profeta Isaías empieza a decir a partir del versículo 41, que nos dice, soy yo Jehová, soy yo el que hago todas las cosas que suceden, todas las cosas están orquestadas por la mano de nuestro Señor y de ese gran Dios. Por eso la respuesta bíblica a la ansiedad no consiste simplemente en técnicas para relajarnos, pensamientos positivos. A veces se ha introducido eso un poco en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente la iglesia de hoy se ha dejado de lado la Biblia y se ha introducido pensá positivamente, declará para que no te venga tal cosa. No digas eso, no lo declares, porque te va a venir. Y entonces creemos que nuestras palabras tienen ese poder de mover, de torcer el brazo de Dios, y todas cosas que ponen la soberanía sobre los hombros de nosotros, creación o como hombres creados. Y Dios nos conduce a algo mucho más profundo. Lo que nos invita a contemplar es su soberanía. Y es lo que está haciendo y lo que ha hecho el Señor a lo largo de la narrativa bíblica. Siempre Él lo pone al hombre diciéndole quién es Él y quién es el hombre. Si Él no puede gobernar las circunstancias, el hombre no puede gobernar las circunstancias, por supuesto que Dios sí, siempre las puede gobernar. Y siempre nosotros vamos viendo en la narrativa bíblica que lo lleva a sucesos donde el hombre a veces no sabe qué hacer y toma decisiones equivocadas pensando que está haciendo lo mejor. Como pasó en Génesis capítulo 3, en la caída. Pensando que va a ser como Dios, pensando que va a tener otro pensamiento que antes no tenía. Y es un error. Y es una tremenda tragedia salir de lo que Dios nos puede dar, su seguridad, su esperanza. Y cuando el creyente pierde de vista la grandeza de Dios, lo que sucede es que el temor ocupa ahí rápidamente ese lugar. Pero cuando vuelve el cristiano a ver quién es Dios y cuando empieza a conocer su soberanía, empieza a encontrar y a conocer la providencia del Señor. Que aún en medio de las dificultades, Él está ahí con nosotros. Que aún en medio de las dificultades, Él nunca se apartó de al lado nuestro, sino que Él estuvo siempre ahí presente y que gobierna todas las circunstancias. Gobierna cada una de nuestras circunstancias. Hay un autor, Juan Calvino, al comenzar sus instituciones, hay un libro bastante interesante, 2 tomos o un tomo grandote, Institución a la Religión Cristiana, que él dijo,
Toda verdadera sabiduría consiste en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nosotros mismos. Toda sabiduría consiste en el conocimiento de Dios, de quién es Dios, pero a su vez en el conocimiento de nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos esas dos distancias que hay, vemos que es un Dios soberano que está en los cielos, pero cercano siempre al hombre. Y el hombre, que es débil, que no tiene todas las respuestas y que no es Dios, que no puede manejar las circunstancias, que tal vez no puede cambiar las cosas, pero sí que se puede acercar a ese Dios soberano. Sí que puede tener comunión con ese Dios soberano. ¿Y cómo la tiene? Por medio de Cristo. Únicamente por medio de Cristo. Y es por eso que nos llegamos a Él y nos reconciliamos con Él por medio de Cristo. Y cuanto más comprendemos quién es Dios, menos confiamos en nuestras propias fuerzas y más descansamos en Él. Y esta es precisamente la intención de Isaías 41. Esta es la intención de Isaías 41. Esta es la intención que nos quiere llevar. Porque ellos no tenían que estar confiando en sus propias fuerzas, ni en sus propias armas, ni en lo que ellos podían llegar a hacer, sino que tenían que estar confiando en el Señor. Y estas son palabras muy consoladoras en medio de cosas que le están pasando graves al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Y entonces, estando ahí en Isaías capítulo 41, bueno, el ministerio del profeta Isaías se desarrolló durante uno de los periodos más difíciles de la historia de Judá. Ya un poco, estamos leyendo Isaías domingo tras domingo, ¿no? Y los hermanos leemos la lectura y exponen un contexto inmediato para poder tener la lectura. Y nos han hablado de eso. Y el pueblo había experimentado años de idolatría, corrupción espiritual, se habían rebelado contra el Señor, una rebelión contra el Señor bastante dura, pero a su vez también, como consecuencia, Dios anunció que va a venir juicio. ¿Y el juicio qué era? Iba a haber un exilio. Y entonces eso, imagínense para alguien que está bien, cómodo, con su casita, en su lugar, estás tranquilo y viene la palabra del Señor y te dice, te van a sacar de acá, te van a invadir extranjeros. Y creo que no es cómodo para nosotros, ¿no? Imaginen que nos van a invadir otra nación extranjera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a llevar cautivos? ¿Nos van a sacar? ¿Vamos a perder nuestras propiedades? Y un montón de cosas que iban a pasar y que, por supuesto, que el cautiverio babilónico todavía no había ocurrido cuando Isaías pronunció estas palabras, pero Dios ya estaba preparando el corazón de su pueblo para este tiempo porque iba a ser de profunda angustia. Iba a ser de profunda angustia. Entonces es como que el Señor empieza a preparar a partir de estos textos el corazón del pueblo para la angustia, para los problemas que van a venir, para que sepan quién es Dios. Y creo que de la misma manera el capítulo 41 que comienza presentando al Señor como el gobernante absoluto de las naciones es lo que nosotros hoy tenemos que recordar. Dios sigue siendo el gobernante absoluto de las naciones. Dios sigue siendo el Señor de las naciones. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener incertidumbre. Mientras los pueblos tiemblan, como decía acá y leíamos ahí el contexto de Isaías 41, y los ídolos son incapaces de responder, Dios declara que Él dirige la historia conforme a ¿qué? Conforme a su propósito eterno. Ustedes saben que ya todo lo que lo que va a pasar en este mundo, ya todo el Señor lo sabe y ya todo está escrito. Y no solamente eso. Cuando leemos la Biblia y cuando leemos Isaías 41, estamos agarrando el diario de mañana. Nos anticipa algo que puede llegar a pasar. No digo de que nos van a llevar cautivos, pero algún problema fuerte, como le está pasando al pueblo acá. Pero el Señor nos sigue recordando, tranquilo, yo estoy con vos, yo estoy contigo. Y en ese contexto aparece una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Y si ustedes agarran Isaías 41, pueden marcar con un lapicito cuántas veces dice, no temas, no temas. Porque es una promesa que nos da el Señor, que no tengamos temor. Y observemos también algo importante, que Dios no comienza prometiendo cambiar inmediatamente las circunstancias del pueblo. Lo que hace es, comienza revelándose consigo mismo. Él comienza revelándose quién es Él. No dice, bueno, ahora todo va a cambiar. Estás en problema, todo va a cambiar. No dice eso, sino que lo que dice es, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Se acuerdan cuando
Josué debía conquistar Canaán. Si van más atrás al libro de Josué, tenía que reemplazar ¿a quién? A Moisés. Era como decir, ¿quién va a ser el reemplazante de Messi hoy? O sea, una casaca muy fuerte había que llevar. Y tenía temor Josué, pero el Señor le dijo, yo estaré contigo. Moisés murió, ya está, no puede hacer nada, no te va a hablar, ya está. Pero yo estoy vivo, yo estaré contigo. Y ahí le prometió, no te dejaré ni te desampararé. En Josué capítulo 1. Y antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos prometió? Mateo capítulo 28 y otros evangelios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con la iglesia, con ustedes, con los que han creído, con nosotros. Entonces, constantemente el Señor se está revelando en su palabra, diciéndonos, no tengan temor. No tengan temor, yo estoy con ustedes. Por más que piensen que las cosas se van a poner difíciles, yo estoy con ustedes. Yo siempre voy a estar con ustedes. Y la respuesta de Dios siempre es la misma. Y esta mañana vamos a ver una verdad que debe transformar, creo que completamente nuestra mente, nuestra manera de enfrentar la ansiedad. Porque el creyente puede descansar en medio de cualquier circunstancia, porque Dios soberano gobierna todas las cosas. Dios soberano gobierna todas las cosas. Uno cuando entiende eso y lo practica en medio de las circunstancias, entonces tiene paz. Señor, vos estás gobernando sobre esta circunstancia, que trasciende mi vida, trasciende todo lo que tengo, no tengo cómo afrontar esto, pero sé que vos estás gobernando. Vos estás ahí, Señor, y permanece también fielmente presente con su pueblo. Y esta afirmación resume una de las doctrinas más preciosas de nuestra fe, que es la providencia del Señor. La providencia del Señor, la doctrina de la providencia del Señor, para el cristiano es algo muy precioso, digno de ser estudiada, digna de ser vista una y otra vez en la Escritura. Yo voy a dar una definición breve de la providencia, que dice que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y acontecimientos, desde los mayores hasta los menores, conforme a su infinita sabiduría y para la gloria de su nombre. Esa es una definición técnica, ¿no? Preciosa. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Cuelgo esta definición ahí en la pared para acordarme que es cómo la vivo, cómo la vive mi corazón, cómo la viven mis nervios, cómo la estoy viviendo, porque me desestabiliza lo que está pasando. Pero tengo que confiar en que Dios efectivamente gobierna todas las cosas. Y eso significa que nada ocurre por accidente. Nada escapa de la autoridad de Dios. No hay nada que a Dios se le haya pasado de largo, como a nosotros. Uy, me olvidé, perdóname. No, a Dios no le pasa eso. A Dios nunca le va a pasar eso. Nada sorprende a Dios. Y esa doctrina, lejos de ser fría o abstracta, creo que constituye uno de los mayores consuelos para el creyente. Porque si Dios gobierna todas las cosas, según esta doctrina, si Dios o no gobernara todas las cosas, tampoco podría garantizarnos que todas las cosas obraran para nuestro bien. Si Dios no gobernara, pongámoslo en negativo, si Dios no gobernara todas las cosas, Pablo no hubiese escrito en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y noten que Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, todas. Esa palabrita todas, ¿saben qué es? Todo. Todo. Gobierna todo. Todas las cosas le ayudan a bien. Aún una enfermedad, ayudan a bien. Aún una pérdida, ayudan a bien. Aunque tengamos que llorar. Aunque tengamos que dolernos por muchos años. Pero el Señor siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Eso nunca tenemos que dudar. Nuestro Señor hace todas las cosas por su gracia, para su bien, todas las cosas. Isaías 41:10 nos presenta ahí 4 verdades que destruyen la ansiedad y fortalecen nuestra confianza en Dios. 4 verdades, 4. Hago un paréntesis. Los niños que están acá, ¿tienen la Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿Sí? ¿Tienen ahí? Porque van a buscar y van a marcar estas 4 cosas.
Después le voy a preguntar, a todos, por lo menos los que saben leer, no ahora, después. No es una prueba. Pero si no tienen Biblia, el hermano Rafa, que está allá, allá está Cari también, vamos a usar la Cari que está parada allá, hay unas Biblias al costadito, le pueden alcanzar. Pero todos quiero que podamos tener los ojos en Isaías capítulo 41, versículo 10, porque ese es nuestro texto, Entonces, Isaías 41, 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en primer lugar, lo que podemos comprender es que la ansiedad se debilita cuando recordamos que Dios gobierna todas las cosas. La ansiedad se pierde su fuerza cuando comprendemos que Dios gobierna todas las cosas. Porque acá hay algo importante. El versículo empieza diciendo estas dos palabras: a vos y a mí, no temas. No temas. Y no tengo que pasar de largo eso, sino que lo tengo que ver. ¿Qué es? ¿Qué significa ese no temas? Y es un mandato que aparece un montón de veces en la Escritura. Aparece un montón de veces a lo largo de la Escritura, diciendo no tenés que temer. Ahora, si yo le digo a alguien como un mortal, Viti, dice, no tengas temor, yo lo voy a arreglar. Bueno, yo creo que pueden no confiar en mí, porque seguro que vas a hacer eso. Pero si viene de la boca de Dios, no tiene que haber duda. No tiene que haber duda. Dios es un Dios que cuando dice las cosas, las cumple, las hace. Tenemos que tener esa seguridad. No soy yo, es un mandato. Pero debemos entender algo. Dios nunca ordena dejar de temer sin ofrecernos una razón para hacerlo, para hacer cada cosa. Dios siempre hace las cosas conforme al designio de su voluntad. Por ahí no lo podemos entender, puede llegar a ser, yo no lo puedo entender, pero Dios sí entiende todas las cosas. Y entonces tengo que descansar en eso y ser honesto delante del Señor. Señor, no entiendo esto que me está pasando hoy, pero confío en que tú sí sabes lo que estás haciendo. Tú sí sabes cada cosa que está pasando. Tú sabes cómo está mi corazón también. Y la Biblia jamás presenta un optimismo vacío. No nos dice, todo saldrá bien porque sí. Todo saldrá bien porque sí. Hay una anécdota que conocemos yo y mi esposa nomás, nadie más. Le dijeron una vez a un matrimonio que estaban casando, todo les va a ir bien. Digan todos, todo les va a ir bien. Declárenlo, todo les va a ir bien. Sabían que en el fondo ahí había algo, que no sabían cuánto iban a durar, lamentablemente. Pero eso no valió de nada. 2 años y se separaron. No es la declaración de lo que yo pueda decir, sino que es lo que Dios dice, porque Él tiene un plan para cada cosa. Y si Él dice que te va a ir bien, nos va a ir bien. Confiemos en la palabra del Señor. Pero dice, no temas, y nos da el porqué. Porque yo estoy contigo. Entonces ahí el fundamento de nuestra paz no son las circunstancias. El fundamento de tu paz y de mi paz no son las circunstancias que nos rodean, sino que es estar en el Señor, confiar en el Señor. El fundamento de mi paz es saber que Dios está. ¿Qué más seguridad que saber que Dios está a nuestro lado? ¿Qué más seguridad que saber que Cristo está a nuestro lado? Y entonces yo ahí tengo paz. Y es el carácter de Dios. Y acá encontramos una diferencia radical entre la cosmovisión cristiana y la del mundo. Porque lo que hace el mundo intenta disminuir el temor, aumentando la confianza en uno mismo. El mundo te lleva a que vos confíes cada vez más en vos mismo. La psicología te lleva a que vos confíes más en vos mismo. Las circunstancias que te rodean son el problema, pero vos no sos el punto que tenés la culpa. No, son los de afuera, pero vos tenés una fortaleza interior, vos podés, vos decite esto. Y es como que tiene que salir de adentro tuyo eso. Y eso es la cosmovisión del mundo, los lentes que tiene el mundo. Ahora, los lentes que tiene el Señor, lo que hace la Biblia disminuye el temor, aumentando nuestra confianza en Dios. El Señor me dice, no temas porque yo estoy contigo. No dice, no temas porque vos estás contigo mismo. No temas porque yo estoy contigo. ¿Tenés temor? Claro que tenés temor. Dios sabe. ¿Vas a tener miedo? Vas a tener miedo, pero yo estoy contigo.
Yo estoy contigo, yo gobierno la circunstancia. ¿Y por qué podemos descansar? ¿Por qué podemos descansar? Porque el Señor gobierna absolutamente todas las cosas. Ahí lo leímos, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios ama, a los que son sus hijos, a aquellos que se han acercado a Él en arrepentimiento y fe, a aquellos que no tienen a Cristo y Cristo no les ha salvado. Todavía su seguridad está en ellos mismos. Todavía piensan en ellos mismos. Todavía ellos son su propia roca, pero no es ni siquiera roca, es arena. Están construidos sobre arena, no están sobre la roca firme. Él hace todas las cosas que cooperen para bien, ahí en Romanos 8:28, de los que aman. O sea, no existen hechos aislados, no existe la casualidad, no existe la suerte. Lo que sí existe es un Dios que soberanamente gobierna todas las cosas. Un Dios que soberanamente gobierna cada detalle de la historia para cumplir sus propósitos eternos. Los propósitos eternos que tiene con tu vida y con mi vida. Porque cada uno de nosotros somos creación de Dios, especial tesoro de Él. Y cada uno de nosotros individualmente Dios se ha manifestado. Y Dios ha resplandecido la luz sobre cada uno de aquellos que Él ha salvado. Por lo tanto, tiene Él un propósito soberano para tu vida. Para tu vida. Y Él conoce todo lo que nosotros somos. Si ustedes recuerdan la historia de José en Génesis, cuando él era el menor de los hermanos, el preferido de su padre, los hermanos lo odiaban, era el que soñaba sueños, ¿no? El que interpretaba. Y cuando vino a sus hermanos, volvió ahí para llevarle comida, los hermanos aprovecharon y dijeron, vamos a liquidarlo a este, se cree que es mejor que todos nosotros. Y entonces lo que hacen es, no lo vamos a matar, es nuestra sangre, vamos a tirarlo en una cisterna. Después pasan unos mercaderes de otra nación y lo sacan del pozo y lo venden. Imagínense José ahí, en esa circunstancia, confiando en Dios y diciendo, ¿de verdad Dios me estás haciendo esto? Con mis hermanos. Y ahora estoy siendo esclavo en un lugar donde no es mi nación, lejos de mi padre. ¿Cuánto ese jovencito podía estar extrañando a sus papás? Pero a sus hermanos no les importó, pero sus hermanos lo habían vendido como esclavo y fue acusado injustamente y pasó luego años en prisión. Pasó años en prisión. Bueno, pueden leer después toda la historia ahí en Génesis, los últimos capítulos. Sin embargo, cuando finalmente pudo mirar hacia atrás, José, él declaró lo siguiente. Él ya lo habían puesto sobre toda la economía casi de la nación extranjera. Y en el pueblo de Dios estaban pasando hambre. ¿Dios sabía que iban a pasar hambre? Sí. ¿Dios sabía que no iban a tener provisiones? Sí. Pero Dios sabía que José iba a estar ahí para darle la provisión. El Señor ya está adelante en la historia. El Señor ya está mañana de lo que te va a pasar. Pasado mañana. Y miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Y esto es precioso porque José lo dice. José dice esto. Lo dice de sus hermanos cuando los rescata, cuando vienen y él dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Pero él no tiene un rencor, un resentimiento, ahora me la van a pagar, los voy a castigar. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Noten que José lo que no negó fue la maldad de sus hermanos. No está diciendo, fue un error, no. Ustedes lo que hicieron estuvo mal. Estuvo mal. Las circunstancias que pasé no fueron buenas. Pero reconoció que por encima de esa maldad actuaba una providencia infinitamente superior. Porque el Señor estaba manteniendo a su pueblo. La promesa del pacto se tenía que mantener. Y ahora la nación iba a tener comida. Y ahora la nación iba a poder seguir siendo fructífera. Y se iban a poder establecer. Y lo mismo ocurre con la cruz de Cristo. El mayor pecado cometido por los hombres fue al mismo tiempo el cumplimiento perfecto del decreto eterno de Dios para salvar a su pueblo. La gente crucificó a un inocente. La gente mató a Jesús. El juicio se hizo entre gallos y madrugadas. Todo oculto, todo mal, hicieron todo mal, todo perverso,
una podredumbre de corrupción en torno a los romanos, a los escribas, a los fariseos, que ahí estaban metidos. Sin embargo, era el plan y el decreto de Dios, porque el Señor tenía que morir por nosotros. Si Dios gobernó el día más oscuro de la historia, entonces para producir nuestra redención, ¿no va a gobernar la ansiedad que pueda pasar en mi corazón y en tu corazón? Si el día más oscuro de la historia, de que matan al inocente, a nuestro Salvador, que era el propósito del Señor, porque era el plan de Dios, Pedro, predicando en Hechos capítulo 2, dice: por el determinado consejo del Señor ustedes crucificaron y mataron, pero fue el consejo de Dios. Dios mueve todo para un plan eterno. El segundo elemento que hay acá, de este versículo 10 de Isaías 41, es que a veces la ansiedad crece cuando dudamos del carácter de Dios. Y hasta acá hemos visto que el remedio para la ansiedad comienza recordando que Dios gobierna todas las cosas, pero ahora debemos preguntarnos, si sabemos que Dios es soberano, ¿por qué seguimos siendo ansiosos? Si Dios es soberano, ¿por qué usted y yo seguimos siendo ansiosos? ¿Por qué eso no se termina? Y la respuesta está en el corazón del hombre. La ansiedad no nace simplemente de circunstancias difíciles. Muchas veces nace de una fe debilitada, de una fe que está debilitada. Por eso Isaías no dice solamente no temas, añade ahí inmediatamente porque yo soy tu Dios. Y acá encontramos el fundamento del pacto. En estas palabras, yo soy tu Dios, el profeta Isaías estaba diciéndolas, el pueblo estaba escuchando, yo soy tu Dios. ¿Dónde lo escuché? En Abraham. Claro, porque hay un pacto ahí que va corriendo toda la historia. Yo soy este que juró por su propio nombre. Yo soy este que estoy con ustedes y estoy con mi pueblo. Yo soy este Dios. Dios no dice, soy un Dios poderoso, un Dios en minúscula, como otros dioses, ¿no?, que había ahí, sino que dice, soy tu Dios. No soy un Dios entre otros dioses, no, soy tu Dios, porque para Dios no hay otros dioses fuera de él. Dios no tiene ese problema. Nosotros sí, porque hacemos ídolos de cada cosa. O podemos levantar un ídolo de cada cosa. Dios no. Dios, yo soy el único. No hay otro fuera de mí. Es el mismo lenguaje que aparece una y otra vez en la historia de la redención. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bueno, eso se va leyendo en la narrativa bíblica. El problema de la ansiedad es que en medio de la prueba olvidamos quién es nuestro Dios. En medio de las circunstancias que hoy me pasan a mí, olvido quién es Dios. Ahí está el problema. Cuando olvido quién es ese Dios. Si querés afrontar un problema sin leer la Escritura, es como decir que te duela la cabeza y te dice, mira, acá tenés esta pastillita que te va a sacar el dolor de cabeza. No, dejá, no. Acá tenemos la respuesta. ¿Quién es Dios? Yo tengo que fortalecerme en quién es Dios. Mi fe se tiene que fortalecer, Señor, y buscar en las páginas de la Biblia cuando estoy mal, buscar y decir, a ver, Dios, tu grandeza, a ver, Dios, ¿dónde dice que vos dijiste acá está, mirá, y lo marco, y lo subrayo, lo escribo, lo pego? Me tengo que recordar la palabra del Señor, porque yo tengo que saber quién es mi Dios, porque yo ya sé que soy débil, yo ya sé que no tengo seguridad. Olvidamos quién es nuestro Dios. Y esta fue exactamente la estrategia de la serpiente en el huerto de Edén, ¿no? Eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto de Edén, con nuestros primeros padres. Ahí en Génesis 3, que estamos, ya terminamos Génesis 3, vamos después a seguir avanzando, pero Satanás nunca comenzó negando la existencia de Dios. Lo que comenzó fue sembrando dudas acerca de su carácter. Con que Dios les dijo, duda de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Mirá que Dios no está muy seguro de lo que está diciendo, ¿eh? En otras palabras, ¿realmente Dios es tan bueno como dice ser? ¿No te estará privando de algo mejor? Y desde ese momento toda la ansiedad tiene la misma raíz. O sea, Génesis 3 ahí, lo que sucede con nuestros primeros padres es la raíz del problema. Y de ahí ya es la historia de
de nuestras preocupaciones, de querer estar lejos de Dios, de nuestros temores, de nuestros conflictos internos. Cuando el diagnóstico médico llega, cuando el dinero no alcanza, cuando los hijos se alejan, cuando un ministerio puede estar sin fruto, nuestro corazón comienza a preguntarse, ¿será que Dios realmente sabe lo que está haciendo? Y la incredulidad siempre cuestiona. La incredulidad siempre va a cuestionar. Miren, la incredulidad cuestiona 3 atributos de Dios siempre. Mi incredulidad y tu incredulidad, siendo un hijo de Dios, va a cuestionar 3 atributos de Dios. El primero de ellos es la sabiduría de Dios. De que Dios lo que está haciendo, cómo Dios está obrando, pensamos que nosotros administramos mejor nuestra vida que Él. Yo voy a hacer primero, antes que Dios me diga. Pero oraste, consultaste, comentaste con hermanos maduros, con tu pastor, consultaste. No, yo me estoy adelantando, ahora voy a orar. Primero Dios. Pero creemos que nosotros hacemos mejor las cosas. De vuelta, Génesis 3, ahí. Nuestros primeros padres, la vieja historia. El segundo atributo que cuestiona la incredulidad es la bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Es verdad que yo puedo creer y usted puede creer que Dios nos está privando de algo porque se lo está guardando y es mezquino? Si pensamos de esa manera es porque no conocemos a Dios. Nunca Dios escondió lo mejor para nosotros. Nunca Dios dejó de darnos lo que nosotros necesitamos. Él es un padre bueno. Pero como un padre con sus hijos hoy pequeñitos, ¿no? Hoy ustedes llevan a algún lugar y ahí lo llevan a alguno de los nenes y el nene quiere algo. Comprame una coca, un alfajor y papitas, no sé qué, todo grasa, todo. Y los padres dicen, no, te va a reventar eso, después andás vomitando. No, y empiezan ahí, sos malo. No, te está cuidando, te está guardando de que después no estés vomitando al lado de la cama o no te pasemos a la cama y nos vomites a nosotros. Te está guardando, te está cuidando, no solo por lo que puedes hacer a otros, sino por tu propio cuerpo. Y Dios acá nos está diciendo que su bondad siempre es buena, en su atributo de bondad, pero nosotros lo cuestionamos. En nuestra incredulidad creemos que Dios nos está privando de algo. ¿Por qué, Señor, no respondiste esto? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué yo no puedo estar en esta manera? Creemos que Dios está reteniendo aquello que realmente nos haría felices. Y lo tercero es que cuestiona, claro, su poder. No solo su sabiduría, no solo su bondad, sino que su poder, lo que Dios es capaz de hacer. Nos preguntamos si realmente podrá sostenernos en medio de la prueba. ¿Puede ser que Dios me sostenga en medio de esta prueba? ¿Será que Dios se está olvidando? Ahora, mis hermanos, nosotros, por un lado, el Señor nos manda que tenemos que hacer cosas, ¿no? Y si nosotros decimos, bueno, yo creo en el poder de Dios, pero estoy pasando una enfermedad y no voy a hacer un tratamiento médico, eso es negligencia. Dios te da todas las formas y te dice, mira, acá podés hacer todo esto. Podés ir al médico, te abre las puertas. Pero tu vida, ¿de quién depende? De Dios, no del médico. Te pueden dar un préstamo en el banco para saldar una deuda que tenías. ¿Tu confianza está puesta en el banco? No, tu confianza en Dios. Tu confianza está siempre puesta en Dios. Siempre tiene que ser Dios. Siempre tiene que ser el Señor. Thomas Watson, hay un puritano. Los escritos de Thomas Watson, todos los que encuentren, léanlos, son excelentes. Yo saqué una frase, dice, la providencia es la mano de Dios guiada por el corazón de un padre. La providencia es la mano de Dios guiada por el corazón de un padre. Preciosa esa definición, tan tierna, tan cercana a lo que alguien puede estar cercano a hacer. Inclusive un padre que no da todas las cosas. Pero el Señor dijo, cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más, porque no es como un Padre terrenal, es mucho mejor, es mucho más, suple todas nuestras necesidades. Nuestro Padre nunca actúa con poder separado de su amor.
ni ama sin sabiduría, ni gobierna sin propósito. Todo lo que hace está perfectamente unido a su bondad infinita. Por eso ahí Isaías nos llama nuevamente a mirar al Señor, no a nuestras emociones, no a las noticias, no a las posibilidades, sino al Dios, ¿a quién? A ese Dios del pacto, que Dios que sostiene a su pueblo. A ese Dios hay que mirar. Tiene que mirar la iglesia, tiene que mirar cada persona. Y tal vez hoy tu ansiedad no proviene de la magnitud del problema, quizás proviene de una visión demasiado pequeña de Dios. Y mientras más pequeño parece Dios en nuestra mente, pareciera que más grande parecen nuestros problemas. Porque lo que tiene que crecer es el conocimiento de Dios. Lo que tiene que crecer en medio del problema es que vos puedas conocer más a Dios. En vez de alejarte de Dios, zambullite en la palabra de Dios para conocer más a Dios. Lo necesitas. Pero cuando contemplamos la grandeza del Señor, los problemas siguen siendo reales, pero ya no gobiernan el corazón. Ya ahora tengo seguridad de quién es Dios y que Dios está caminando conmigo en medio de esos problemas. Y el tercer elemento de acá es que la presencia de Dios es el mayor consuelo para nosotros. Y creo que este es el corazón del versículo 10 de Isaías, porque presenta 3 promesas extraordinarias. Miren, dice: yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si ustedes se dan cuenta ahí, dice 2 negativos: no temas, no desmayes. Pero cuando dice, porque yo soy tu Dios, nos pone quién es Él, y dice que te esfuerzo, y dice siempre te ayudaré. Y para que no quede duda, dice siempre te sustentaré. Para que no nos quede duda que es a veces, no, siempre. Solo en algunos momentos, cuando vengo a la iglesia, no, siempre. Cuando no tengo ni fuerzas para orar, siempre. Cuando mi corazón está roto, siempre, siempre. Acá dice siempre, te voy a ayudar, te voy a sustentar, voy a estar presente para que no te queden dudas con la diestra de mi justicia. Y promete, fíjense, promete estar presente. Y ahí la Biblia nunca enseña que los creyentes están exentos de sufrimiento. Por supuesto que vamos a sufrir. En la Biblia todos sufrieron. Isaías sufrió, José sufrió, Moisés sufrió, Abraham sufrió, nuestro Señor Jesucristo sufrió. Todos vamos a sufrir. Pero ninguno sufrió solo. Y esto ha sido siempre la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. No caminamos porque el camino sea fácil. Caminamos porque Dios va con nosotros. Por eso caminamos. Cuando Moisés debía enfrentar a Faraón, ¿qué pasó? Faraón. ¿Sabés quién es Faraón? El que te puede cortar la cabeza, el que te baja el pulgar. Sin embargo, lo tenía que enfrentar para que deje salir al pueblo. Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a librar. Y lo mismo pasó con Josué. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice Isaías, yo te fortaleceré. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu debilidad y mi debilidad. Sos débil, yo te voy a fortalecer. No, yo estoy bien, yo soy fuerte. No, sos débil, yo te voy a fortalecer. Aunque lo niegues, yo te voy a fortalecer. Nunca nos exige producir fuerzas que no tenemos. Él mismo fortalece al cansado. Miren en Isaías capítulo 40, versículo 31, un poquitito más atrás, un cachitín más atrás. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor le está diciendo, en medio de todos los problemas que van a venir, acuérdense de estas palabras, yo los voy a levantar, yo los voy a fortalecer. Pero dice, yo te ayudaré. Nuestro Dios no observa nuestras luchas desde el cielo como un espectador, ¿no? No es como, estoy pasando un problema, qué lindo que es que los hermanos oren por nosotros, ¿no? Hermano, orá, estoy en esta dificultad. Y oramos y es como si estuviera ahí presente. Fortalecemos. Pero cuánto necesitamos el abrazo de alguien al lado, la ayuda de alguien inmediata. Y el Señor está presente. No está mirando desde los cielos, sí, dale, ahora sigo con vos. Ahí. No, Él está, dice, yo estoy, yo te voy a ayudar. Él interviene, sostiene, dirige, protege.
¿Cuántas veces mirando hacia atrás descubrimos que Dios estuvo obrando aún cuando nosotros creíamos que Dios nos había abandonado? Si tenés que hacer una retrospectiva de tu vida como cristiano, ¿cuántas veces el Señor te libró a vos y a mí de cosas que mirando ahora decimos, gracias Señor, mira lo que me libraste? Porque yo estaba presente, porque yo sabía que ibas a meter la pata, sabías, pero te libré, porque yo soy tu Dios. Pero dice, yo te sustentaré. Y esta expresión comunica la idea de sostener firmemente. No dice simplemente que Dios nos va a dar una mano. No, che, dame una mano para esto. No, yo firme, te sostengo. Yo firme, estoy acá. La diestra representa el poder soberano de Dios. Su justicia habla de su fidelidad. La fidelidad al pacto. En otras palabras, ahí Dios nos sostiene porque Él permanece fiel, no porque nosotros seamos fuertes. Charles Spurgeon escribió y dijo, la mano que sostiene el universo es la misma mano que sostiene al creyente. La misma mano que sostiene el universo es la misma mano que sostiene al creyente. ¿Cómo no nos va a sostener? ¿Cómo no nos va a sostener? Es un descanso para nuestra alma. Y quizás algunos hermanos hoy sienten que sus fuerzas se agotaron. Bueno, yo quiero que recuerden esto, esfuérzate y sé valiente, pero también recordar que Isaías nos recuerda acá su palabra, que le dice a su pueblo, yo te fortaleceré. No dependemos finalmente de nuestra resistencia. Lo que dependemos es de la fidelidad de Dios, de la gracia del Señor. Y Dios gobierna todas las circunstancias. ¿Cómo sabemos que todas estas promesas realmente son seguras? Y la mayor demostración de la soberanía de Dios en toda la historia fue la cruz. Fue la cruz de Cristo. Ahí está la soberanía de Dios. Y este momento Isaías no nos muestra o nos mostró que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Dios, que nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Pero ¿cómo sé que Dios realmente está obrando para mi bien cuando todo parece ir mal? Hay una promesa que cuando iba a nacer Jesús, dijo que se iba a llamar nuestro Señor, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué precioso. Dios con nosotros, Dios a nuestro lado, Dios mismo estando con nosotros. Dios mismo. Y una respuesta más cercana creo que otra vez, la de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo no dice que todas las cosas son buenas. El pecado, claro, no es bueno. Una enfermedad, claro, no es buena. La muerte no es buena. La injusticia no es buena. El sufrimiento, no lo deseamos, no es bueno. Lo que afirma es algo mucho más profundo, que Dios tome incluso aquello que es malo y lo hace servir a sus santos propósitos. Eso es. Y esto se llama providencia. Eso se llama providencia. Cuando ocurren esas cosas malas o cosas desagradables, Dios lo utiliza para sus santos propósitos. Y vemos que Dios está con nosotros. Dios nunca improvisa, nunca reacciona sorprendido por los acontecimientos. Dios decretó todas las cosas. Dios gobierna todas las criaturas y todos los acontecimientos por su infinita sabiduría y santa providencia. Por eso cuando la ansiedad nos dice todo está fuera de control, lo que la fe nos dice, nos habla verdad y nos dice que todo está bajo el perfecto gobierno de mi Padre Celestial. Dios nunca deja de gobernar, aun cuando nosotros no comprendemos sus caminos. Y yo quiero que nunca te olvides de esto, que hay un lugar donde nunca debemos dudar de la providencia divina, que es el momento del Calvario. En el momento de duda, en el momento de dificultad, que puedas alzar tus ojos y mirar la cruz, porque ahí está la providencia de Dios para tu vida y para mi vida. Que si Dios dio todo, ¿qué más puede dar? Dio a su propio Hijo para salvarte, para librarnos de la ira justa de Dios. ¿No nos va a dar todas las demás cosas que son pasajeras, que son tal vez insignificantes? No estoy rebajando los problemas, hermanos, por favor. Cada problema que puedan tener ustedes para mí es
lo primero, o sea, lo tomo como con la seriedad que tiene que ser. Pero acá el Señor nos está diciendo, yo di todo, ¿cómo no voy a estar a tu lado? ¿Cómo no voy a estar con vos? Si alguna vez hubo un momento que parecía completamente fuera de control, fue la crucifixión de Cristo. Los discípulos huyeron, los líderes religiosos celebraban, Pilato parecía decir o decidir el destino de Jesús, ya está, lo matamos, listo, se terminó. Satanás creyó que había triunfado, pero cuando vemos que era el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Yo me acuerdo que una vez un joven leyó esto, un joven que hacía poquito que estaba conociendo la palabra, y lo leían y lo explicaban, y decían, mirá el propósito de Dios, que Dios murió en la cruz por el determinado consejo de Dios, lo llevaron, lo mataron, y él dijo, la verdad, yo pienso que se querían matar con lo que estaban haciendo, porque no se daban cuenta que estaban cumpliendo el propósito de Dios, para cumplir la voluntad de Dios y para traer muchos hacia Él, para que muchos puedan alcanzar salvación, aquellos que han sido comprados desde antes de la fundación del mundo, salvados. La cruz es la prueba definitiva de que la soberanía de Dios nunca está separada de su amor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Permítame terminar hablando, quiero una aplicación para cada corazón. Si tal vez estás en una situación que estás preocupado por el futuro, yo te quiero decir que no conoces el mañana, no estás conociendo lo que te va a pasar, pero conoces al Dios que ya está ahí. Ya está ahí. En mañana ya está Dios. A fin de año ya está Dios. El año que viene ya está Dios. Conocé a ese Dios que ya está ahí. Esforzate por eso. No necesitas controlar el futuro para vivir en paz. Necesitas confiar en aquel que gobierna el futuro. Tal vez hay algunos que están atravesando enfermedad. Yo sé que hay algunos hermanos que están atravesando enfermedad. Quizás tu cuerpo se debilita y los médicos, la verdad, no tienen todas las respuestas. Pero tu vida nunca ha estado en las manos de los médicos. Tu vida siempre ha estado en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de aquel que traspasaron los clavos en la cruz. Ahí está tu vida. Confía en eso. Poné tu confianza en eso. No digo que no vayas más al médico, no, claro que no. Eso ya les dije, es negligencia. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Pero Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Muchos somos padres acá. Yo cuando hacía esto iba meditando y pensando, ¿no? ¿Cómo consuela mi alma esto? Y muchos somos padres que sufrimos por nuestros hijos. Y hermanos, de verdad, hay noches, y yo sé que a muchos padres les pasa, que parece que el corazón parece quebrantarse. Parece que decimos, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces? Hay desesperanza. Hay padres que tienen hijos y que no conocen el Evangelio. Y estamos preocupados, y están preocupados. No podés cambiar el corazón de tu hijo. Pero sí te quiero decir algo, que podés llevarlo delante del trono de la gracia porque Dios tiene poder para salvarlo. Dios tiene poder para salvarlo. En medio del dolor, del llanto, Señor, acá están mis hijos, Señor. Salvalos, por favor, salvalos. No sé, Señor, qué va a pasar, salvalos. Llevarlos delante del trono de la gracia. Y a la iglesia, mi amada iglesia, vivimos tiempos de incertidumbre, cambian los gobiernos, cambian la economía, cambian las culturas, pero les digo algo, nuestro rey jamás cambia, jamás cambia. La iglesia va a prevalecer, la iglesia va a prevalecer triunfante. Cuando todo se va a desmoronar, la iglesia florece. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Cuando la iglesia está y vemos el jardín florecido, Señor, ya está cerca. Afuera está terrible, pero adentro la iglesia está floreciente. Levantemos nuestras cabezas. Y aquellos que no conocen a Cristo, miren, quiero decirles, tal vez, aunque sea el último sermón que les predique,
vengan a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Él. Los niños que están acá, entreguen su vida a Cristo, conozcan a Cristo. El Señor los puede salvar. Pídanle, Señor, sálvame. Tenés 4 años, 5 años, 6 años. Señor, sálvame, sálvame. El Señor es poderoso para salvar. Y cómo desearía escuchar su testimonio. Vamos a orar. Señor, gracias te queremos dar por esta tu palabra. Señor, queremos recordar tus verdades y queremos, Señor, cantar a tu nombre y recordar cuántas cosas has hecho con nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir conforme